Esta tarde tenemos ya la sesión 2 de un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente y que lo he titulado Aprendiendo más acerca de la fe. Diga después de mí, aprendiendo más acerca de la fe. Dígale a la persona que tiene a su lado, yo estoy aprendiendo más acerca de la fe. Deseo que tú aprendas más acerca de la fe. Es importante que recordemos que la vida cristiana es una vida de principio a fin, una vida de fe. La fe para muchas personas es aquello que colocamos en nuestra mente cada día de reunión. Somos hombres y son mujeres de fe los días domingo, los días martes o los días en los cuales se acercan a una reunión cristiana. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana es una vida que de principio a fin es una vida de fe. El apóstol Pablo enfatiza que nosotros, los de Cristo, diga conmigo, los de Cristo, los de Cristo, por fe andamos, no por vista. ¿Y quiénes somos los de Cristo? Sino todos aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre. Entonces, si usted ha depositado su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted es de Cristo. Y la palabra de Dios enfatiza que nuestro estilo de vida debe de estar basado y fundamentado en la fe, no en aquello que percibimos con nuestros sentidos, porque todo lo que percibimos con nuestros sentidos es engañoso, es pasajero, es temporal. Pero aquello que Dios ha decretado, aquello que Dios ha hablado, aquello que Dios está revelando, es real, es eterno, permanece para siempre. Así que la vida del creyente debe de caracterizarse por ser una vida en la cual se camina confiando en Dios. Es esa vida de fe que nos impulsa a hablar o hacer aquello que Dios está decretando para cada uno de nosotros. Por este motivo es que debemos de tener presente que la vida cristiana es una vida en la cual nosotros, debido a nuestro caminar con Cristo y nuestras experiencias con Dios, es que logramos tener un nivel más alto de confianza en Dios. La vida de fe es una vida de confianza, es una vida de dependencia. Y algo que debemos de tener claro es que la fe es el elemento clave a través del cual podemos darle testimonio al cielo y a los hombres de las convicciones que hay en nosotros. Nada va a llamar más la atención del cielo, nada va a impactar más la vida de nuestros semejantes, sino el nivel de fe que usted y yo tengamos en nuestra vida. La forma en la cual nosotros nos movamos en convicción, en razón de aquello que creemos. La Biblia dice en Hebreos 11:2 que por la fe fueron aprobados los antiguos. Aquellos hombres del calibre de Abraham, de Isaac, de Jacob, Moisés, Elías, David, hombres que a la verdad tienen un gran testimonio delante de nosotros a la luz de lo que las Escrituras enseñan. Hombres valientes, esforzados, temerosos de Dios, apartados del mal. Pero ninguna de estas acciones hizo que el cielo pudiera tener sobre ellos su atención, sino aquello que lo provocó fue su nivel de fe. De acuerdo a nuestro nivel de fe es que nosotros nos movemos y vivimos. Por este motivo es que el apóstol Pablo declara cosas como estas, y él dice que con Cristo está juntamente crucificado. Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo confiando en el Hijo de Dios. Lo vivo confiando en la palabra del Señor, en aquello que Él ha hablado acerca de mí. La vida cristiana es una vida que se fundamenta en la confianza que tenemos para con Dios. Por este motivo es que la palabra de Dios enfatiza que por la fe, fueron aprobados los antiguos. Si algo aprobó a Moisés ante Dios, fue su nivel de fe.
Si algo aprobó a Abraham delante de Dios, fue su nivel de fe. Si algo va a aprobarle a usted y a mí delante de Dios, será nuestro nivel de fe. Porque la palabra de Dios nos enfatiza que fue por la fe que los antiguos fueron aprobados. En otras palabras, toda nuestra vida es una prueba. Y lo que el cielo está esperando obtener de cada uno de nosotros es fe. Y la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Puede ser que seamos personas religiosas y que nuestro celo y nuestra disciplina nos estén motivando para hacer algo sin ni siquiera tener fe. Pero quiero que sepamos que si tenemos fe, es imposible que no demos fruto. Es imposible que no manifestemos obras que estén de acuerdo a aquello que Dios desea que hagamos. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Y él mismo declara: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si nosotros vivimos de cierta manera, si nosotros actuamos y hablamos de cierta forma, es debido a la fe que tenemos y la confianza que hemos depositado en Dios. Muchas personas hoy día no alcanzan a entender de forma correcta lo que es la fe. Y muchos piensan que tener fe es aventurarse a declarar, exigir, demandar ciertos deseos o anhelos que hay en sus corazones, pero que no corresponden con aquello que Dios desea darnos en un momento específico de nuestra vida. Hay personas que llegan a enseñar y decir, con el solo hecho de que tú tengas fe y lo declares o lo exijas y te apropies de ello en el espíritu, esto te pertenece. Y no puede existir una enseñanza más ajena a lo que las escrituras nos enseñan. Porque ni la oración ni la fe son formas a través de las cuales podemos convencer a Dios para que haga las cosas que Él no ha determinado hacer. La fe es un medio a través del cual nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios. Y la oración es el medio a través del cual preparamos nuestro corazón para recibir la voluntad de Dios. Muchas personas piensan que si tienen un capricho o un deseo que está fuera de la voluntad de Dios, si ayunan y oran, puede ser que Dios diga, bueno, está bien, te lo voy a conceder. Pero no es así. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de nuestro Dios no pasarán. Lo que Él ha decretado desde el principio será por la eternidad. Y no hay cambios ni ajustes porque su plan es perfecto. Pero nosotros, en nuestra limitada manera de percibir nuestro entorno, cuando nos movemos en fe, cuando nos movemos en una oración dirigida e impulsada por Dios, lo que hacemos es simplemente colocarnos donde Dios nos quiere. Y es lo que muchas veces no entendemos. A veces pensamos que a través de la oración podemos convencer a Dios de que haga aquello que en sus planes no está. O a veces pensamos que por tener fe es que Dios finalmente nos concederá aquello que nosotros queremos, pero que en sus planes no está darnos. Y entonces malinterpretamos lo que es la fe y muchas veces vivimos de una forma equivocada o con muchas frustraciones debido a que no vemos la respuesta que anhelamos. Hay personas que piensan que de acuerdo a tu nivel de fe tú puedes proclamar y decretar cosas y que Dios tiene como responsabilidad hacer solo por el hecho de que tú tienes fe. Hay quienes se atreven incluso a ordenarle al Espíritu Santo y le ordenan a Dios porque tienen fe. Le ordenan a los ángeles.
cuando la Escritura enseña que esos están al servicio de Dios y son consiervos nuestros? ¿Por qué cree usted que es más fácil que un espíritu inmundo se manifieste en una sesión espiritista que ángeles se manifiesten cuando nosotros lo ordenamos? Porque los espíritus inmundos están en completa rebeldía a la voluntad de Dios. Y lo que están haciendo, lo que están buscando es que alguien en ignorancia los invoque para finalmente destruirles. Y los ángeles solo obedecen al mandato de Dios, porque viven bajo autoridad. Entonces debemos de tener la cuestión de la fe y el concepto de la fe muy claro en nuestro diario vivir. Porque de no tenerlo claro, entonces vamos a incurrir en prácticas que, lejos de ser agradables a Dios, son desagradables y que son incorrectas a la luz de la palabra del Señor. Por ese motivo es que debemos de volver al fundamento y entender que siempre una palabra de fe, así como un acto de fe, debe de ser impulsado por una convicción y seguridad de que Dios ya lo habló o de que es Dios quien nos está moviendo a hacerlo. Si yo me voy a mover en fe, no me voy a mover en mis ilusiones, ni en lo que creo o lo que quisiera que sucediera. Me voy a mover en lo que Dios me ha revelado y en aquello que sé que Dios respaldará. Eso es movernos en fe. Y movernos en fe es movernos de una forma responsable. Diga conmigo, responsable. La fe es responsable de aquello que la misma fe decreta. Muchas personas piensan que yo me voy a mover conforme lo siento en mi corazón y allá Dios si responde o no. Eso es hacer las cosas de forma muy irresponsable. Y cuando nos movemos en fe, nos movemos en responsabilidad, teniendo convicción de aquel de quien hemos escuchado lo que quiere que sea. El Señor Jesucristo enseñó: ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si puede concluir lo que comienza? No sea que habiendo comenzado se quede a la mitad y entonces los demás comiencen a burlarse de él. Calcular es parte de la fe. Y hay quienes dicen: no, ¿para qué calculas? Si calculas es que no tienes fe. Pero no es así. Usted quiere sacarse un auto del año y le instan y les dicen: ¿sabe qué? Sí, cómpratelo, ten fe. Siéntate a calcular. ¿Cuánto será tu mensualidad? 3,500. ¿Cuánto ganas? 4,000. No es que tu fe no dé para eso. Es que tu fe es responsable. Tu fe es racional. Aunque no lo comprendes, racionalmente tienes la convicción de qué es lo que Dios te está diciendo que hagas. Y el Espíritu Santo te está diciendo: no es el momento de un auto de agencia. Muévete en fe. Confía en que yo te voy a prosperar, pero este es el tiempo de 1 año 2000. No es que tú te estás limitando, es que tú no tienes fe, te dirán muchos. Si tú tuvieras fe, irías a la agencia y decretarías: no, pues ese Mustang es para mí. ¿No hemos entendido la fe? A no ser que Dios te haya hablado a tu corazón y con convicción del Espíritu puedas afirmar que lo que escuchaste en tu mente y corazón fue Dios mismo hablándote y diciendo: ve y compra ese auto. Señor, pero no tengo dinero, pero su palabra está por encima de tu circunstancia. Entonces puedes ir y moverte en fe. Te estás moviendo en obediencia. Fe es obediencia.
y no un impulso loco e irresponsable. No, pues yo creo que Dios me lo va a dar porque Él dice que yo abra mi boca y Él la llenará. Así que quiero ese carro del año, Señor. Qué irresponsabilidad. Y por eso el nombre de Jesús y el nombre del Evangelio anda en boca de algunos que han dejado en mal el Evangelio simplemente por aventurarse a hacer un acto de fe o una declaración de fe sin que Dios haya hablado. Tenemos fe, y escúchenlo, no en lo que nos imaginamos. Debemos de tener fe en lo que Dios ha hablado y en lo que Dios está revelando. Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen, no nosotros. Yo no tengo la capacidad de, por mucho que me esfuerce, hacer que crezca 1 centímetro más. Por mucho que me esfuerce, no puedo hacer que en mi billetera aparezcan billetes de más alta denominación que las que ahí traigo. Pero Dios puede hacer lo imposible. Entonces, moverme en fe es moverme de acuerdo a lo que Dios está diciendo. ¿Me explico? El pastor Carlos Elizalde, pastor en el norte del país, él contaba una anécdota y él decía que en una ocasión llegó a un estado a predicar y la aerolínea le perdió su maleta y él tenía que dar una conferencia en la tarde. Eran tiempos de austeridad en su ministerio y entonces no llevaba dinero, pero él tenía una relación estrecha con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dijo con convicción: ve a tal tienda y entra y cómprate tal ropa. Él fue, dijo: esta tienda es muy cara. Y el Espíritu Santo le dijo: entra. Él vio la ropa allí y el Espíritu Santo le dijo: elige lo que quieras. Entonces él eligió el traje más caro, la camisa más cara, la corbata más cara, calcetines, todo lo que a él le gustó. Y el Espíritu Santo le decía: ¿quieres algo más? Y él: no, pues yo creo que no, que estoy bien. Elige otra cosa. Y él dijo: bueno, entonces este que sí me gustó también. Y llegó a la caja. Y él no llevaba dinero. Y entonces comenzó a orar ahora sí: Señor, ayúdame. Yo estoy aquí porque tú, diga conmigo, tú me lo dijiste. No fue una locura de decir: yo siento del Señor que Él va a hacer, Él va a suplir, yo no sé cómo, le voy a sonreír al cajero. No se trataba de eso. El punto es que él comienza a orar y decirle: Dios, respóndeme. Y entonces llegan a la caja, marcan, pasan el código de barras, le dicen el total. Y él dice: sí, enseguida. Saca su billetera, la abre, sigue vacía. Enseguida le pagó. Señor, tú dijiste. Y siente una mano sobre su hombro, voltea, y es un hombre trajeado y le dice: ¿usted es el pastor Carlos Elizalde? Sí, ¿por qué? Dice: no sabe cómo me ha bendecido su ministerio. Señorita, no le cobre a él, yo pago todo. Sacó su tarjeta de crédito y pagó todo. Pero es movernos en convicción, no en sueños frijoleros. Y es que es la verdad, porque hay personas que le creen más a sus sueños, que le creen más a sus imaginaciones personales que a lo que la palabra de Dios dice. Y lo único que demostramos es que no tenemos la capacidad de discernir la palabra de Dios de todo lo que es paja. Entonces la iglesia de Jesucristo tiene que aprender a moverse en fe. Y moverse en fe es moverse en acuerdo con Cristo. ¿Quién me quiere prestar 2 cinturones? Préstenme 2 cinturones, 3 cinturones, y necesito 2 personas para enseñarles este principio. Ok, Gil, también quédate acá arriba. Y Álvaro, también quédate acá arriba. Ok, juntos, por favor. Eso. Ayúdame, Ángel, júntense pegaditos.
Tú por allá atrás, Ángel, amárrales un cinturón. Voy a ver cuáles ocupo. Y tú coloca otro. Sí, en la misma. Más arriba nada más, que quede bien asegurado. Apriétalo. A veces pensamos que caminar en fe es algo místico y que simplemente debemos de hacerlo, pero la fe es racional. Es decir, tal vez yo no lo comprendo, pero tengo la convicción de que Dios habló, de que Dios dijo. Júntense más, hombre, no les pasa nada. ¿Estás listo allá, Ángel? Él es Dios, Él es un creyente común. Y entonces Dios quiere que caminemos con Él en fe. Entonces les digo, avancen. Hasta que haya acuerdo en qué se debe de mover, es que logran un avance. Si Él dice, yo tengo fe, y quiere dar un paso, pero Dios dice, no, Él va solo. Por eso muchas veces tenemos declaraciones de fe y no vemos a Dios obrar con poder, ni responder de una forma sobrenatural. Porque Dios no lo dijo. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen, no el ser humano. No importa que Él se llame profeta, no importa que Él se llame apóstol o que Él se llame pastor o evangelista. Ninguno de los 5 ministerios llama las cosas que no son como si fuesen. El único que tiene la capacidad de crear lo que no existe es Dios. Nosotros no. Y hay quienes llegan a pensar, no, pues es que ya soy un reconocido profeta. Y como soy un reconocido profeta, yo arrebato las cosas de los cielos y yo las declaro y Dios las hace. Permíteme preguntarte, ¿desde cuándo Dios es tu criado? Eso jamás sucede así. Un genuino profeta sabe escuchar la voz de Dios y moverse de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Jesús mismo lo dijo, y estos se sienten con mayor revelación que Cristo. Jesús mismo dijo, el Hijo no puede hacer nada, sino solo lo que ve a su Padre hacer. No, pero estos dicen, yo arrebato la profecía del cielo y lo decreto y Dios lo hace, porque pues yo soy su ungido. Antibíblico. Entonces, ¿de dónde tomo esas palabras de fe? Del secreto. Y entonces ahora tú le vas a decir a Él lo que tienen que hacer para llegar a ese lugar, girar y caminar hacia allá. Y ese es el acuerdo. A ver, pero tienes que decirle hacia dónde vamos a girar, sé claro. Y entonces es como el hombre de Dios, la mujer de Dios, la iglesia de Jesús hace lo que naturalmente sería imposible hacer. El caminar en fe es caminar en acuerdo con Dios. No es que nosotros creamos lo que ni siquiera a Dios jamás se le ocurrió. Oh, Dios dice, qué buena idea tuviste y como estás bien ungido, me sorprende, sí, lo voy a hacer. No. Es Dios el que ya determinó que suceda y solo te revela en su secreto. Haz esto o declara esto. Y entonces la iglesia se mueve en armonía con Dios y los milagros comienzan a suceder. Porque la iglesia tiene la convicción de que es Dios quien le está guiando. Fe no es lo que te imaginas.
Fe es lo que Dios dijo que sea. Y confiar en ello, creer en ello. Entonces es bien importante que entendamos esta realidad. Porque muchas veces creemos que dar una palabra de fe es soltar una declaración al aire. Y ya Dios se encargará si la cumple o no. En fe yo declaro que tú serás próspero. Y a veces tomamos muy a la ligera esas palabras. Declarar en fe es abrir nuestra boca para que de ella salga poder. Déjeme enseñarle esto. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, la Biblia dice que todo es creado por su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y todo cuanto Dios le placía hacer, fue hecho. Pero cuando Dios crea al hombre, lo coloca en la parte más alta de la creación. El hombre es colocado como la corona y como gobernante y señor de la tierra. Y entonces la palabra del Señor nos enseña que todas las cosas las puso bajo el dominio del ser humano. Y entonces ahora Dios, para traer vida al mundo material, se vale del hombre, porque Dios no se brinca autoridades. Entonces Dios, a través de la iglesia, es que está estableciendo el reino de los cielos. Y la iglesia es la facultada para expresar las palabras de Dios. A veces caemos en el error de pensar que con el hecho de que tengamos fe y con el hecho de que decretemos lo que se nos ocurra, sucederá. No es así. La Biblia enseña que ni siquiera el Espíritu Santo viene a hablar de lo suyo propio, sino que solo nos comunicará aquello que escucha en la presencia de Dios. Él no viene a hablar aquello que pudiera él imaginar. Él solo quiere comunicar el mensaje de Dios. Y cuando Dios crea al hombre y lo pone como cumbre de la creación, Dios le da autoridad al hombre, y entonces todo lo que ha de suceder en la tierra será por conducto del hombre. Y si Dios está dispuesto a hacer algo nuevo en la tierra, Él levanta una generación de hombres y mujeres que lleven a cabo su voluntad. Por ese motivo es que encontramos en la Escritura la historia de Elías, que es un siervo del Señor, que declara: por mi palabra no lloverá, y por mi palabra volverá a llover. No está hablando de forma caprichosa el profeta, como cuando yo quiera dejará de llover, y si me ruegas mucho y me convences, si yo quiero vuelve a llover. No es así. No es a su antojo ni de Elías mismo. Es de acuerdo a lo que Dios le ha revelado en el secreto. Y Dios le dijo: confronta a Acab por sus maldades y dile que no lloverá por espacio de 3 años. Y él fue y lo confrontó. Y después de haberlo confrontado, dice la palabra de Dios que dejó de llover. Pero aún en medio de las pruebas y adversidades, Dios dispone un lugar especial para sus hijos. Dios escogió el arroyo de Querit para que fuera Elías y pudiera estar en el arroyo bebiendo agua de él. Y por la tarde, Dios le enviaba a través de cuervos carne y pan. Entonces el profeta estaba siendo cuidado por Dios. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en medio de la tribulación abrazados por Dios? Es maravilloso cuando podemos darnos cuenta que aun cuando todo en nuestro derredor se está derrumbando, podemos sentir el abrazo de Dios. Pero también hay etapas en las cuales aquel lugar de seguridad, aquel lugar de comodidad comienza a secarse. Y el propósito de Dios es llevarnos a un nuevo nivel. Dios quiere sacarnos de nuestra área de comodidad para que podamos experimentar su mover y gracia en nuestra vida de una forma mucho más abundante. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el arroyo de Querit se secó y que vino la palabra del Señor a Elías diciendo: ahora dirígete a Sarepta, porque ahí le he ordenado a una mujer que te dé de comer.
Elías se mueve de Querit hacia Sarepta. Y cuando llega a Sarepta se encuentra una mujer que está recogiendo leños y le dice: Elías, dame un vaso de agua. Y cuando ella se dirigía para darle el vaso de agua, Elías también le dice: y tráeme una torta de harina para poder comer algo. Y entonces esta mujer tiene que reconocer su condición y decirle: vive el Señor tu Dios, que estaba recogiendo estos leños para hacer una torta de harina para mí y para mi hijo, y después de esto dejarnos morir. Entonces el profeta escucha en el secreto la voz de Dios, y Dios le dice: dile a esa mujer que te dé a ti primero de comer, y después habrá suficiente harina para ella y para su hijo, porque así digo yo, la harina no escaseará de la tinaja y el aceite no se agotará. Y Elías le revela no lo que está en su deseo, no lo que está en su imaginación. Elías podría haber dicho: yo tengo hambre, le voy a chorear con que Dios dice. Así hoy hay día mucha gente que te dice: da el paso de fe. Y los que ignoramos la fe decimos: sí, lo doy. Y después: ay, Señor, ¿por qué perdí hasta lo poco que tenía? Necesitamos crecer en nuestro conocimiento de la fe y entender, amada iglesia, que lo que Dios nos revela y lo que Dios nos muestra, inherente a su carácter, inherente a su naturaleza, es aquello en lo cual nosotros podemos confiar plenamente. Dios le dijo a esta mujer por medio de Elías: no te va a escasear la harina, ni te va a faltar el aceite. Y esa mujer creyó en la palabra que el profeta estaba decretando en lo natural, porque Dios ya lo había ordenado en lo espiritual. Recuerden, Dios le dijo: le he ordenado que te dé de comer. Dios lo decretó en el ambiente espiritual. Y Elías, cuando habla lo que en el secreto Dios le revela, Elías le da cuerpo a esa palabra en lo natural. Entonces esa palabra que sale de las cuerdas vocales de Elías impacta el espíritu de esa mujer. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces esta mujer despierta a la palabra de fe y hace conforme la palabra de fe le indicó. Y la palabra hizo que los milagros sucedieran. Si esa mujer hubiera actuado por impulso, si Elías hubiera actuado por impulso, Dios jamás hubiera estado obligado a multiplicarle ni la harina ni el aceite. Pero como lo hicieron en obediencia, lo único que hicieron fue alinearse a la voluntad del cielo. Y entonces lo sobrenatural fluyó. Si queremos fluir en lo sobrenatural, lo único que debemos hacer es alinearnos a la voluntad del cielo. No importa cuánto estés orando, escúchelo con atención. No importa cuánto estés asistiendo a la iglesia, si no estamos obedeciendo a Dios, no veremos su mano obrar de forma sobrenatural en nuestra vida. Hace algún tiempo leí una frase que impactó mi corazón. Y esa frase decía que no es comparable una tonelada de oración con 1 kilo de obediencia. La fe que provoca milagros es aquella fe que se mueve en armonía con lo que Dios ha dicho. Hemos tenido un concepto equivocado de la fe y a veces la hemos visto tan compleja y tan abstracta que parece que es imposible tener la fe que a Dios le agrada. Pero debemos de considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en Hebreos 11:6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere llevar a su iglesia a un nuevo nivel, pero la iglesia tiene que confiar en lo que Dios está diciendo. La palabra de Dios dice: honra al Señor con tus riquezas.
Pero nosotros decimos, no, no me va a alcanzar. Cierto, no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no te estás moviendo en fe en lo que Él ha dicho. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando venimos a las reuniones dominicales, reuniones entre semana, cuando estamos en el tiempo de oración, no lo hacemos para agradar a Dios. ¿Por qué va usted a la iglesia? Voy para agradar a Dios. ¿Eso no agrada a Dios? Cuando usted diezma o ofrenda, ¿no agrada a Dios? ¿Sabe qué agrada a Dios? Que tengamos fe. Y entonces reunirme, diezmar y ofrendar es fruto de mi fe. Pero si tu fe está enferma, si tu fe está raquítica, tu fe está completamente descuidada, obviamente no te va a interesar congregarte, menos te va a importar diezmar y no vas a ofrendar. Mis muchas ofrendas no pueden hacer que yo sea agradable a Dios, pero mi fe sí. Y mi fe no puede ser estéril, porque sé en quién he creído. ¿Me explico? Entonces la fe es uno de los aspectos más trascendentes en la vida cristiana. Entonces si Dios nos quiere llevar a otro nivel, quieren moverse, ahora intenten bajarse. Tienen que ponerse de acuerdo. Y te doy consejo. No, bajen primero la pierna que está unida, porque es la que no pueden flexionar. Ah, qué fácil fue. Si hubieran intentado la otra, se les queda esa atorada y entonces los dos azotan. Entonces bajan aquello que los une al cielo y pueden moverse con libertad siempre que estén de acuerdo. Fíjense, la instrucción. Entonces, Dios viene al cuerpo de Cristo y les dice, ahora van a caminar, pero van a dar el primer paso con su pierna libre y el segundo paso con la pierna que tienen ligada. Entonces caminen hacia acá. Avanzan con mayor libertad, manteniéndose siempre apegados a una verdad. Pero si no estuvieran de acuerdo, ¿cómo avanzarían? Ahora van a caminar diferente. ¿Ya ven? Ya no se ponen de acuerdo. Y Dios quiere hacer milagros, pero la iglesia dice, no, Dios, a mí me parece esto más impresionante. A mí me parece esto más sobresaliente. Va solo. ¿No creas que por tu mucha fe Dios va a hacer lo que no tiene pensado hacer? No es así. La fe no es un medio para convencer a Dios. La fe es el instrumento que nos ha sido dado para podernos mover en armonía con Él. Porque tienes fe, Abraham, te voy a dar un hijo. No, en el plan de Dios desde que lo llama es darle un hijo. A Dios no se le ocurrió de repente, oye, Abraham, ¿tiene fe? ¿Qué le podría regalar? Pues ya lo tiene todo. Oh, se me ocurre un hijo. ¿Ustedes piensan que así actúa Dios? Dios no se saca nada de la manga. Todo ya lo escribió desde la eternidad. Y lo que dijo que será, es y será. Entonces Dios desde que llama a Abraham de Ur de los Caldeos para que salga de allí, si viéramos geográficamente, ¿dónde estaba Abraham? Abraham sería un iraquí. No era israelita, porque el pueblo de Israel aún no existe. Lo saca de Ur de los Caldeos y Abraham sale con convicción, no con emociones. Adiós familia, adiós parientes. No, él sale con convicción de hacia dónde se dirige. Aunque no sabe dónde queda, tiene la certeza de que Dios lo guía. Pasa el tiempo en la tierra prometida a Abraham. Y Dios le dice cosas tremendas como,
tus descendientes van a ir a una tierra lejana y serán esclavos allá por 400 años. La Biblia dice que el pueblo de Israel estuvo cautivo 430 años. ¿Qué pasa con esos 30 años de diferencia? ¿Qué sucedió? Siempre que la respuesta del cielo se da, que la respuesta de Dios se da en el cielo, debe de esperar para que una voz en la tierra lo replique. Escuchen, esos 30 años de diferencia fue el decreto de Dios trayendo un Salvador a la tierra, Jesús, en el vientre de María. Y tenían que pasar 30 años para que la voz de Jesús replicara la libertad para el pueblo de Dios. Por eso Israel tuvo que estar en Egipto 430 años, la vida de Cristo. La respuesta de Dios ya estaba, pero era necesario que la voz tuviera fuerza para ser decretada. El sacerdocio en Levítico comienza a los 30 años. Por eso es que Jesús no se revela antes, sino hasta la edad de 30 años. Y hasta que Él puede ejercer su sacerdocio, es que entonces su voz tiene fuerza, figura, poder. Entonces Dios te ha respondido a todas tus necesidades, pero está esperando que te alinees a su voluntad, para que estando en su voluntad, lo que Él ya dijo de ti en el cielo sea en la tierra. Gracias. Entonces considere la realidad de que caminar en fe es sencillo. Lo único que a usted le debe de preocupar es moverse en armonía con Dios. Y no simplemente aventurarse a aquello que ni siquiera sabe si es o no de Dios. A veces pensamos que nuestras circunstancias, nuestro dolor, es lo que puede hacer que la mano de Dios se mueva en nuestro favor. Y nos presentamos ante Dios y lloramos tanto delante de Él para ver si se apiada de nosotros. No es así. Ana oró con fe, no con tristeza. Derramó su corazón ante Dios, pero lo derramó lleno de fe. Le aseguro una cosa: cuando ella derramaba su corazón delante de Dios, ella le traía a Dios el currículum de todas las mujeres que durante mucho tiempo vivieron en esterilidad y cómo Él se acordó de ellas. Y le decía: tú eres el Dios de lo imposible, yo tengo confianza en que tú lo puedes hacer. Y si tú haces este milagro, yo te consagraré el fruto de mi vientre para toda la vida. Y el cielo escuchó y dijo: ya tenía un plan para ella, pero hasta que se alineó en mi voluntad es que lo suelto. Ella dijo: tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y debo de recordarte que Sara era estéril, que Raquel era estéril, que Rebeca era estéril. Yo me encuentro en la misma condición, pero creo que los milagros que hiciste en ellas puedes hacerlos en mí también. No fue su dolor, no fue su agonía, no fue su necesidad, fue su fe lo que hizo que el cielo respondiera. Es tu fe lo que va a hacer que el cielo responda. Es tu fe. Escuche con atención. Dios jamás obrará un milagro porque éste parezca tener un fin piadoso. Ay, ándale, Diosito. Mira, si tú lo haces, tal vez si hasta mucha gente cree en ti. Sí, me estás convenciendo. Dios no se mueve así. No importa qué tan piadoso pudiera parecer ese milagro, Dios solo responderá cuando un hombre se mueve en armonía con su voluntad. Entonces, si necesitas un milagro, escucha lo que te voy a decir, te va a aventajar años. Si esperas un milagro de Dios, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta dónde estás tú. Porque el milagro ya está por ser soltado. Pero si tú estás de aquel lado, no lo vas a cachar. Es hasta que estás en el lugar correcto, donde entonces el cielo lo suelta y tú ves lo sobrenatural obrar.
Ma- Ana derramó su corazón ante Dios y Dios hizo un milagro a causa de su fe. Entonces, si queremos agradar a Dios, tenemos que movernos en fe. Regrésala, por favor. Porque dice la palabra, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Quien se acerca a Dios no solamente debe de tener una conciencia de que Él es real, sino de que algo bueno tiene Él para nosotros. Tener fe es tener expectativa. Y cuando no tenemos expectativa, entramos en una vida rutinaria. Y no hay nada que afecte más una relación que la rutina. Cuando venimos a la casa de Dios y levantamos nuestras manos por rutina, oramos por rutina, nos sentamos a escuchar por rutina, no hay una expectativa que alimente nuestro espíritu. Y lo único que procuramos es no morir lejos de Dios, aunque desde hace tiempo no lo sentimos. Necesitamos venir nuevamente a Él y ser saciados por Él, creyendo que hay buenas cosas de Dios para nosotros. A veces me llena de celo el darme cuenta que hay personas que se postran ante imágenes de yeso con más devoción que muchos de nosotros. Personas que sin falta pasan tiempo ante esa imagen de la Santa Muerte, pidiéndole y suplicándole con fe, más tiempo que lo que muchos de nosotros oramos al día. Personas que con más convicción entran a su mezquita y doblan sus rodillas 3 veces al día en una dirección específica para presentarse a su Dios. Y nosotros, ¿cuántas veces no actuamos con tan poca expectativa? Salimos tal vez a las 7 de la noche y podríamos hacernos del trabajo aquí media hora. Decimos, no, cansado. ¿Para qué? ¿Para qué oro? Si nada cambia. El que debería de cambiar, tú. ¿Para qué quieres que lo demás cambie si tú no cambias? Y mostramos apatía. Tu fe no agrada a Dios, porque no está conectada a la fuente de vida que es Cristo. Si nuestra fe no está conectada a Cristo, nuestra fe no puede trascender. No importa si está conectada a la iglesia cristiana evangélica. Si no está conectada a Cristo y no es alimentada por Cristo, tu fe no puede trascender. Por eso para mí no es relevante qué religión profeses. Es relevante qué relación tengas con Dios. Y la única manera de tener relación con Dios es a través de Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién practique religiones en el mundo? Hay de sobra. Quienes caminen en la voluntad del cielo para sus vidas son muy pocos. Necesitamos movernos en esa dirección y creer que Dios tiene para nosotros grandes cosas. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los seres humanos son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto ama a Jesús? ¿Lo ama tanto como para perder lo que considera valioso por Él? Porque algunos de nosotros no dejamos ni nuestro descanso por Jesús. Oye, te invito, tenemos una actividad de evangelismo, participa. No, mi agenda ya está saturada.
Son respuestas que hemos escuchado. Pero decimos que amamos a Cristo y decimos o pensamos que estaremos en el día de mañana cuando Dios nos llame a su presencia en el cielo. Amada iglesia, movernos en fe y vivir en fe es mucho más que tener simplemente un concepto en nuestra cabeza. Es tener convicción, es tener seguridad de aquello que Dios ha hablado acerca de nosotros. Dios le dijo a Abraham: te voy a hacer padre de multitudes. Y Abraham le dijo a Dios: ya no me prometas cosas, porque finalmente quien se va a quedar con todo lo que tengo es mi criado Eliezer. Y Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Y Abraham creyó. Digan conmigo, creyó. Abraham no se miraba a sí mismo. Abraham no era un chico de 20 años, de 25. La Biblia dice que cuando Abraham tuvo a Isaac, era un hombre de cerca de 100 años y su cuerpo ya estaba en decadencia. Les decía a unos amigos cuando platicaba con ellos, les decía: ¿alguna vez alguno de ustedes vio los Thundercats? ¿Sí se acuerdan del Munra? Sea este cuerpo en decadencia, que lo vamos a leer más adelante en Hebreos. Dice que el cuerpo de Abraham estaba en decadencia, ya viejito. Pero creyó. Tu fe puede lograr lo que tú en lo natural jamás podrías lograr. Pero tu fe tiene que estar alineada a la voluntad de Dios, porque si no está alineada a la voluntad de Dios, entonces no podrá trascender. Y eso es lo que a la iglesia le va a costar más trabajo entender respecto de la fe. Eso es todo. Ese es el secreto de los milagros, el secreto de la sanidad. Descubre el momento de Dios y su voluntad. Y entonces vamos a ver a Dios obrando en poder. Abraham se encariñó con su hijo de una forma tan fuerte, tan grande, que parecía, no era, pero parecía que había desplazado a Dios. Y Dios entonces le dice a Abraham: dame a tu hijo, tu único hijo y al que tanto amas. ¿Cuántos de ustedes hoy, padres, si Dios les pidiera la vida de su hijo, se lo entregarían como como Dios se lo pidió a Abraham? Degolla tu Manolito. Más le privas cuando no lo traes. Estás haciendo lo mismo, pero sin una conciencia de que es para Dios. Entrega a tus hijos. Y a todos nos diríamos: no, entrega a Jesús, asesínalo tú. Diríamos: Señor, mejor yo, darías fácilmente la vida por tu hijo. Mejor yo, Miguel. ¿No le dirías a Dios: mejor yo, mira, yo solito me entierro el puñal, pero que no toque a tu princesa? Pero cuando no caminamos en fe, en orden a lo que Dios quiere, les estamos afectando más a nuestros hijos. Entonces, Dios le dice a Abraham: quiero probar hasta dónde llega tu lealtad conmigo. Y dame a tu único hijo, al que tanto amas, y ponlo sobre un altar y mátalo para mí. Quiero que me demuestres que entre tú y yo no hay nada de más valor que nuestra amistad. Y entonces Abraham dice: a mi hijo lo amo con todo mi corazón. Es la luz de mis ojos. Pero a ti no te puedo negar nada. Y entonces Abraham cree que Dios tiene un plan. Cuando conoces a alguien, tú sabes que detrás de sus palabras siempre hay una intención. Y entonces dice: ya sé por dónde va. Y Abraham dice: Dios me quiere enseñar algo y Él no me va a hacer sufrir. Porque cuando yo hablé con Él acerca de Eliezer,
Él me dijo que me daría un hijo y le puso nombre. Él no puede retractarse de lo que ya prometió que va a hacer. Así que si quiere Dios que yo lo mate, muy seguramente Él planea resucitarlo. No sé cómo lo va a hacer, no lo entiendo, pero tengo esa convicción. Y entonces pasa ya con su chico, un joven. Y Dios le dice, ofrécemelo en el monte que yo te mostraré, camino de 3 días. Y van caminando y Abraham ve a su hijo. Abraham usted ya no se lo imagine como un hombre fuerte. Si estaba en decadencia cuando apenas lo engendró, ahora imagínese. A ver, pasa David. Imagínese que Isaac es un chico así fuerte como este. Y Abraham es un viejito como yo. ¡Ay! Este puede llevar en su brazo, uno así, la carga de la leña. Y en el otro, el fuego. Y Abraham va con su bastón. Y mientras caminan, Abraham cada vez que voltea a ver a su hijo, se acuerda cuando le dijo por primera vez, papá. ¿Te acuerdas cuando Jesús te dijo por primera vez, papá? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste, Miguel Ángel? ¿Qué sentiste, Manuel, cuando Manolo te dijo por primera vez, papá? Se muy padre. Ahora, Abraham va caminando y voltea a ver ya a ese joven, casi un hombre. Y se acuerda cuando le dijo por primera vez papá, cuando lo llevó a reconocer las tierras y le dijo, mire mijo, desde aquí hasta donde usted vea, todo eso es de usted. Y se le ocurrió preguntarle por la Cheyenne y por eso lo llevaba. No, no es verdad, lo llevaba porque Dios así dijo. Y entonces Isaac, siendo un joven, llevaba la leña, llevaba el fuego y le dice a su padre, papá, llevamos la leña y llevamos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué cree que sentiría Abraham en su corazón cuando escuchaba las palabras de su hijo? Y él sabía que la respuesta era, te voy a matar a ti, hijo. Llegó al monte de Dios y entonces le dijo a los criados, quédense aquí que el muchacho y yo iremos a adorar y después regresaremos. Cuando llegaron a ese lugar, entre los dos armaron el altar. Isaac colocó la leña, la puso, ya bájala. Ya. Y dice, padre, ya está la leña, está el altar, tenemos el fuego y el sacrificio. Y entonces ese hombre, ay hijo, Dios me reveló que eres tú. Y entonces saca su cuchillo. ¿Qué haría un joven como él? Pues córrele, ¿no? Ay, te quedas viejito con tu Dios. Algunos otros más le dirían, pues mejor te mato yo a ti, tú ya viviste. Yo estoy en la flor de la vida. Pero déjenme decirles algo. Tu nivel de relación con una persona no está relacionado en base al tiempo que llevas con esa persona. Está relacionado directamente al tipo de experiencias que has tenido con esa persona. Puedes tener una relación de 20 años en la cual las personas no confían en ti. O puedes tener una relación de 1, 3, 5 años en la cual confías plenamente por las vivencias que han entrelazado sus vidas. Él no necesitaba más años para confiar en su padre ciegamente. Entonces cuando Abraham le dice, hijo, mi Dios me habló y me dijo que debo de ofrecerte a Él como un sacrificio. Tú sabes cómo son los sacrificios. Te debo de matar, pero es algo que Dios me está ordenando. Dios creo que tiene un plan y yo creo que Él te va a resucitar.
porque debe de cumplir el propósito por el cual hizo que tu madre y yo te tuviéramos. ¿Estás seguro, papá? Y si Dios no responde, y si no es Dios quien lo está pidiendo, hijo, llevo años confiando en Él y nunca me ha fallado. Yo confío en ti, papá. Tu Dios no se ha revelado a mi vida aún, pero yo confío en ti. Lo acostó y cuando Él lo soltó en su corazón, entonces la voz del cielo interrumpió. Lo que tú das, lo que tú entregas a Dios, lo entregas primeramente en el corazón. Por eso la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando nosotros damos porque nos obligan, cuando damos porque sentimos la presión, porque la gente en derredor pueda ver, no se cuenta lo que damos en razón de lo que damos, sino en razón de lo que en el corazón soltamos. Tú puedes dar un billete de 100 pesos, pero en tu voluntad estaba solo dar 20. Cuando depositas ese dinero, el cielo solo te contabiliza 20, porque fue lo que propusiste en tu corazón. Cuando tú das con sacrificio 20, pero en tu corazón y tu libertad estaba que si podías dar 200, se te contaran como 200. Entonces, al depositar tus 20, el cielo anota 200, porque das con liberalidad y das con sacrificio. ¿Me explico? Entonces, para poder dar, lo primero que tenemos que hacer es soltarlo en el corazón. Digan conmigo, soltarlo en el corazón. Cuando Abraham levanta su mano para degollar a su hijo, Abraham ya lo consideró muerto. Para Abraham ya estaba muerto. No iba a llegar con su hijo y decirle, a ver, déjate tallo quedito aquí en la yugular. No. Era simplemente dar un golpe certero y acabar con su hijo. Punto. Cuando la decisión ya estaba en su corazón, él lo vio y le dijo, hijo, te amo. Y su hijo con sus ojos vendados le dijo, papá, te amo, confío en ti. Él levantó su mano y en su corazón lo soltó. Y el ángel de Dios le dijo, Abraham, detente, no extiendas tu mano contra el muchacho, porque ya sé que me temes y no me has negado a tu único hijo que tanto amas. No dijo Dios, sé que me lo darías. Dijo, no me lo negaste. En tu corazón ya me lo diste. Ahora, tómalo. Cuando Dios te pide algo que a tu parecer vale demasiado para ti, pero que Él te dice, dámelo y ponlo sobre el altar, tú decides si obedeces o no. Pero obedecer siempre traerá consigo bendición. Abraham pudo haberse rebelado y haber dicho, no, te mato a estos negros que aquí tengo como esclavos y no a mi hijo. Pero Abraham, un hombre de fe, no suele discutir con Dios. Un hombre de fe se mueve en armonía con Dios. Entonces, cuando Dios le dijo, dame a Isaac, Abraham solo dijo, ¿es lo que tú quieres? Que eso que para mí es valioso y en lo cual puse tantos sueños, tantos anhelos, renuncia a esto como si nada. ¿Es lo que en verdad quieres? Y Dios le dijo, sí. Y entonces lo puso en el altar. Algo que debemos de saber es que lo que se coloca en el altar, solo Dios tiene potestad para quitarlo de ahí. Hay cosas que vamos a poner en el altar y que jamás volverán a nosotros. Pero hay otras que por un tiempo estarán en el altar para después regresar a nosotros. Yo no sé a ustedes, gracias David, ¿qué es lo que Dios les ha estado pidiendo últimamente? ¿Qué es lo que Dios les ha estado diciendo que pongan en el altar? Pero Él quiere ver
si tu nivel de confianza y obediencia sigue intacto. Porque a veces tenemos ante nuestros ojos situaciones que parecen tomar un sentido o un valor, un significado más grande que lo que Dios significa para nosotros. Y no debemos olvidar que nuestro Dios es un Dios celoso. Y Él dice, yo no quiero que nadie me haga competencia. Así que quiero que esto, que el día de mañana podría alejarte de mí, lo pongas en mi altar. Y yo determinaré si un día lo traigo a ti o si lo alejo de ti por completo. Aquí el punto es si estaremos dispuestos a Abraham no levantó ese cuchillo llorando. Si no hubiera sido un acto fruto de la emoción. Levantó ese cuchillo con convicción. Tenemos que movernos en convicción y darnos cuenta que todo lo que Dios ha trazado y dictado para nosotros es lo mejor que podemos tener. Ejemplos en la Escritura como la mujer del flujo de sangre, el centurión o Zaqueo, son ejemplos claros de personas que pudieron traer al presente lo que en el cielo ya estaba presente. Lo que en lo natural era imposible y en el cielo posible, lo conectaron. Porque tuvieron fe. Y repito, fe no es aventurarte. Fe es racional. Fe es responsabilidad. Fe es alinearte a lo que Dios quiere. Entonces, nuestra fe actúa en base a convicciones. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es pues la fe, la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo convicción de algo que no estoy viendo. ¿Cómo estás seguro? Por aquel que te lo había dicho. ¿Cuántos de ustedes esperaban con ansias el 6 de enero? ¿Verdad? Y teníamos seguridad, a veces hasta nos poníamos nerviosos porque nos preguntaban, ¿y te portaste bien? Y entonces la conciencia nos acusaba y decíamos, creo que sí, seguro, porque los reyes todos lo vieron, ¿eh? Y por ahí te brincaban 2, 3 cosas que habías hecho. Decías, no me tomen en cuenta esto, por favor, yo quiero... Teníamos confianza en una ilusión. ¿No podríamos tener confianza en el Dios vivo? Cuando nuestra fe comienza a actuar en base a convicciones, esta se expresa en palabras y o acciones. Y es lo que la próxima sesión vamos a aprender. Vamos a analizar Hebreos 11 y vamos a darnos cuenta cómo muchos hombres y mujeres expresaron su fe. ¿Cómo la vivieron? ¿Qué les enseñó? ¿Qué por la fe modificaron? ¿Qué por la fe crearon? Y entonces vamos a darnos cuenta que hay un plan de Dios glorioso para nosotros. Amén. Bien, póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti conscientes de que te necesitamos. Señor, reconocemos que nuestra fe no ha sido perfecta y que te necesitamos más que nunca.
Mi Dios, obra de forma poderosa en nuestra vida y haznos crecer en todo aquello que tú deseas. Lleva esta iglesia, Señor, al nivel que tú quieres. Lleva la vida del pastorado, del liderazgo, de los servidores y de la congregación en general al nivel que tú deseas. Amado Dios, haz que cada uno de nosotros pueda confiar de una forma más abundante en ti. Revélate a nuestro corazón para que nos aferremos a tu palabra y podamos caminar en convicción de aquello que tú quieres. Tú estás haciendo cosa nueva en esta generación y es el tiempo de que nosotros te conozcamos mejor. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos porque tu Espíritu Santo nos revele a Jesús de una forma mucho más profunda. La Biblia nos cuenta que en una ocasión un hombre tenía un hijo endemoniado y lo llevó a los discípulos, y los discípulos intentaron liberar al joven. No pudieron hacerlo. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús confrontó a su padre del muchacho, Jesús, después de escuchar los argumentos de él, ese hombre le dijo: si tú puedes, ayúdanos. Y Jesús le dijo: ¿cómo que si puedo? Al que cree todo le es posible. Y ese hombre reconoció que no tenía la fe suficiente y le dijo: ayúdame en mi poca fe. En otra porción de la escritura, los apóstoles le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Estamos viviendo un tiempo dramático en nuestra vida, donde necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios para que aquello que Él ha determinado hacer sea. Presenta delante de Dios tu Isaac. Presenta delante de Dios eso a lo cual estás dispuesto a renunciar para que su voluntad se haga. Y dile: Dios, tú sabes lo que hay en mi corazón, y tú también sabes, y yo sé lo que me has hablado respecto de esto. Señor, lo pongo en el altar, en obediencia a ti, y para demostrar que nada me importa más en la vida sino tú. Si a ti te place traerlo nuevamente a la vida, hazlo. Y si no es para mí, entonces tendré gozo en saber que lo hice por agradarte. Incrementa nuestra fe, Señor, y ayúdanos a agradarte todos los días de nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están seguros de que su vida en Cristo va a caminar mejor? Tenga fe, confíe en el Señor y muévase en su voluntad. Amén. Y va a haber cosas tremendas del cielo tocando su vida. Amén. Bien. ¿Cuántos quieren ofrendar?